Hola amigos, que Dios me le bendiga. Estoy acá con la próxima reflexión. Que la gracia y la misericordia del Señor esté con todos. Me disculpan si voy un poco rápido, ya que el tiempo en Facebook es solamente 15 minutos que puedo poner el video y no quiero que se me pase el tiempo. He tenido la inquietud de traer este tema porque he escuchado muchas personas decir que qué está pasando en el mundo, que dónde está Dios, que por qué está pasando tanta maldad, tanta violencia y tantas cosas. Si usted es una de las personas que se ha hecho esa pregunta, yo les invito a que escudriñen las Escrituras, porque los tiempos se están poniendo difíciles y la persona que no tenga a Dios como su proveedor no va a poder sobrevivir. Algunas personas dicen, ¿y cómo yo sé que me están diciendo la verdad? ¿Cómo yo sé que la Biblia dice la verdad? Porque una persona dice una cosa y otro dice otra, y la Biblia es escrita por los hombres. Usted puede saber si le están hablando la verdad, si le están diciendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso es muy importante que usted trate de ponerse a escudriñar las Escrituras para que nadie los engañe y sepan cuando están hablando palabra de Dios, si no es palabra de Dios. La palabra de Dios, o la palabra de Jehová, o la Biblia, o las Escrituras, se refiere a una diversidad de cosas dichas directamente por Dios. Como por ejemplo, cuando Dios le habló a Isaac, a Jacob, a Moisés, le promulgó los 10 mandamientos. Estas fueron palabras de Jehová, porque fueron dichas directamente de la boca de Dios. Las palabras que ellos oyeron es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el registro de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús, es decir, las Escrituras. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Todo lo que las Escrituras dicen va en beneficio de nosotros. Las Escrituras no dicen nada negativo ni nada que nos vaya a hacer meternos en un problema, ni nada va en contra de la voluntad de Dios. Todo es bueno. Todo el que anda predicando un Dios de violencia o cosa fea, eso no es palabra de Dios. Eso es palabra del enemigo, no palabra de Dios. La Biblia es el mensaje original de Dios para toda la humanidad. El único testimonio infalible, inerrado, que viene directamente de la boca de Dios es la Biblia. Es el único testimonio infalible de la salvación de Dios para todas las personas. Dios es el autor de la Biblia. Es quien la inspiró, la produjo, por lo tanto la Biblia es su palabra, o sea, la palabra de Dios. En Mateo 4:4 Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, la comida que nosotros comemos es importante porque nos mantiene saludables y tenemos que comer obviamente para poder sobrevivir. Pero la palabra de Dios es alimento para el alma. No podemos sobrevivir sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante para tener una vida espiritual buena. En primera de Pedro, capítulo 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños no pueden vivir
sin la leche materna. Ustedes ven que los niños cuando tienen hambre lloran y hasta que no le dan la leche, ellos no se tranquilizan, no se duermen. Y de hecho, si la madre lo tiene cargado, ellos buscan y buscan porque ellos necesitan ese alimento. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, que así nosotros tenemos que buscar, escudriñar la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos sobrevivir. Que como un niño necesita de que su madre lo alimente con la leche materna, así también nosotros necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios. Por lo mismo que les dije ahorita, porque la comida física nos sostiene físicamente, pero ninguna persona puede sobrevivir sin escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante para el ser humano. Es un hecho y una verdad, que para verdaderamente vivir necesitamos la palabra de Dios. Dice Juan 17:17, yo le he dado a tu discípulo tu palabra. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús mismo lo dice, la palabra de Dios es verdad. La Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. Es la verdad sobre la cual podemos fundamentar nuestras vidas sin temor a ser decepcionado. Esa es la única verdad, y usted puede confiar ciegamente y usted no va a sufrir una decepción. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí, porque Jesús mismo es la palabra de Dios. La Biblia es la propia palabra de Dios, es absolutamente veraz y digna de confianza. Jesucristo también enseñó que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Afirmó que todo lo que Él dijo lo recibió de su Padre y es verdadero. Eso está en Juan 5:19. Descartar su veracidad, o sea, la veracidad de la palabra de Dios, es menoscabar su autoridad. La palabra inspirada de Dios es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios. Y por eso puede dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Cristo Jesús. Mateo 4:4. La Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios, de su actividad salvadora en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia es incomparable, es concluida, para siempre y de especial obligatoriedad. Debemos, un deber, porque es un mandato divino de Dios, que todo ser humano escudriñe las Escrituras, porque es un mandato de Dios para nosotros poder sobrevivir y tener dirección y sabiduría para todo lo que hacemos. Necesitamos estar instruidos en las Escrituras. De que a usted no le guste o no lo quiera hacer, ya eso es diferente, pero lo necesitamos. Todo el que toma decisiones fuera de la dirección de Dios fracasa, pero si nos instruimos por lo que dice las Escrituras, rara vez fracasamos. La palabra de Dios debe usarse en la iglesia como autoridad definitiva en todos los asuntos, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, que fue ya el versículo que leímos, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, que ya ahorita lo leímos. Nadie puede someterse al señorío de Jesucristo sin antes someterse a Dios y su palabra como máxima autoridad. Porque usted no puede decir, ay, sí, yo creo en Cristo, yo amo a Jesucristo, sí, yo creo en Jesús, pero entonces hace todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para someternos al señorío de Cristo, tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo nos lleva a Dios. Jesucristo es el camino que nos hace hijos de Dios. Pero no podemos decirlo solamente de boca, que creemos en Cristo, porque si creemos en Jesucristo, tenemos que confesarlo como Salvador de nuestra vida y someternos a lo que dice la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, esta misma palabra de la que estamos hablando es lo que dice aquí,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, nosotros nos morimos, los edificios se derrumban, lo material pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ha ido cumpliéndose por los siglos de los siglos. Lo que no se ha cumplido, falta por cumplirse, y hay cosas que se están cumpliendo ya. De hecho, estamos en las finales. Ya la mayoría de cosas, cada día que están aumentando, es porque ya el fin se acerca. Y la palabra de Dios es un hecho. La palabra de Dios no muere. No podemos decir, ay, la palabra de Dios ya murió, la enterraron, ya no va a pasar nada. No, nosotros morimos, esta carne muere, pero la palabra de Dios no muere. Ella va a seguir cumpliéndose por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, se case la hierba, se case la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no necesita actualización. El Dios que respaldó la palabra hace más de 2000 años es el mismo Dios de hoy. No necesitamos arreglarle nada. La misma Dios la dio una vez y esa palabra se mantiene por los siglos de los siglos. No necesitamos quitarle ni ponerle. Porque dice la palabra, al de aquel que le añada o le quita, y lo quita las escrituras. La palabra de Jehová, las escrituras, la palabra de Dios, como usted prefiera llamarle, significa que no tiene impureza, no hay que hacerle nada. Dice Salmo 12:16, dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, 7 veces. No tenemos que hacerle nada porque ya Dios la dio como tenía que ser. Dice, por lo tanto, negar la inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado el testimonio fundamental de Jesucristo. La rebeldía en contra de la palabra de Dios alcanzará proporciones increíbles. Van a hacer todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y ya se está mirando. Los que optan por hacer caso omiso, o sea, no hacerle caso a la palabra de Dios, un día la experimentarán como palabra de condenación. Porque dice la Biblia que el que no cree, de hecho, ya es condenado. Pero si usted se arrepiente y cree, pues va a ser salvo. Y confiesa a Jesucristo como Salvador. Dice, el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su palabra. De hecho, dice Romanos 10:9, sin confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero confesarlo de corazón y de verdad, no solamente de boca. Entonces dice, la verdad es la verdad y no la podemos cambiar. No podemos quitarle ni agregarle nada. Dice, hay de aquel que le añade o le quita las escrituras, como mismo yo le dije, dice la palabra de Dios. Entonces, la verdad es la verdad y no la podemos cambiar. La Biblia es la palabra de Dios. Llámenle las escrituras como usted quiera llamarle. Es la palabra de Dios. Entonces, usted solamente tiene 2 opciones. Se lo doy de consejo, mis queridos amigos, escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida eterna, para que se instruyan acerca de lo que está sucediendo y el por qué están sucediendo tantas cosas feas y tantas cosas malas, y la humedad está aumentando. Discúlpenme que estoy un poquito afónica. Usted tiene 2 opciones. Escudriñe las escrituras y perdóneme lo rápido que fui porque no quería que se me pasara el tiempo. Usted tiene de 2 opciones, una, o rechazarla o aceptarla. Que Dios me le bendiga mucho, que la gracia y la misericordia del Señor sea con todo. Hasta la próxima. Espero les sea de bendición.